Yola sintió como si la habitación se hubiera sumido de pronto en la oscuridad. Entonces, en una voz que casi no parecía la suya, dijo: ¿Me estás pidiendo que sea tu amante? ¿Crees que querría compartirte con alguien más?, preguntó el marqués. Por supuesto que te estoy pidiendo que me pertenezcas solo a mí. Sonrió mientras continuaba: No puedo cubrirte de joyas, mi amor, como las que usa la paiva, ni puedo darte una docena de carruajes, cada uno en combinación con algún suntuoso vestido, como tiene Madame Musart, pero creo que el amor que nos tenemos te compensará por muchas cosas que por desgracia yo no tengo. Atrajo a Yola hacia él mientras decía: Te creo cuando dices que me amas, porque, Mabel, te sería imposible mentirme. Por eso sé que aunque yo no soy millonario y puedo proporcionarte comodidades, pero no lujos, lo realmente importante es que seremos felices. Besó su frente y añadió: Hay tantas cosas que tengo que enseñarte, mi bien amada. Ya he despertado a la bella durmiente, pero todavía no ha salido por completo de su letargo, y asegurarme que lo haga será la tarea más maravillosa que haya emprendido en mi vida. Yola se sentía atontada. Se dijo a sí misma que eso era exactamente lo que debía haber esperado, y, sin embargo, por alguna razón no podía evitar sentirse escandalizada y aún horrorizada de que todo lo que él estaba dispuesto a ofrecerle era lo que ofrecería al tipo de mujer que Madame Renacé y Aimé despreciaban tanto. Como no encontró palabras con las cuales contestarle, ni para explicarle que lo que él sugería era imposible, se zafó de sus brazos y, poniéndose de pie, dijo: Creo que debemos ir a casa. Tengo dolor de cabeza. Pasamos demasiado tiempo en la exposición, dijo el marqués. Cuando se levantó, él también. Pero mañana, después de que hayas descansado, iremos a ver la casa que yo vi esta tarde. Yo sé que te gustará y cuando cerremos la puerta tras de nosotros, dejaremos al mundo afuera y solo estaremos tú y yo, con nuestro amor. Yola no contestó, y por primera vez pareció cruzar por la mente del marqués la idea de que la respuesta de ella a lo que había sugerido no había sido nada entusiasta. Se quedó mirándola y después de un momento preguntó: ¿Qué sucede? ¿Por qué no estás tan satisfecha como pensé que estarías? Yola no contestó. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué estás así? Esperó la respuesta de Yola y como ella siguiera en silencio, dio un paso adelante y exclamó: No has estado jugando conmigo, ¿verdad? Si has estado haciendo eso, si me has mentido diciéndome que me amabas, creo que sería capaz de matarte. Puso sus brazos alrededor de ella y la atrajo con brusquedad hacia él, obligándola a volver el rostro hacia el suyo. ¿Me has estado mintiendo?, le preguntó. Pero antes que ella pudiera contestar, su boca estaba sobre la de ella y la estaba besando en forma exigente, apasionada, en una forma muy diferente a como la había besado antes. Ella sintió el fuego de sus labios y advirtió que ese mismo fuego se había encendido en sus ojos. Pero como la había tomado por sorpresa, Yola estaba consciente solamente de la dureza de su beso y de que la estaba lastimando. En forma instintiva, sintió que había despertado en él una emoción muy diferente a todo lo que ella había conocido hasta entonces. Trató de resistirse a él, pero era imposible. Su boca la retenía cautiva. El marqués la tomó en brazos y la condujo a través de las cortinas que estaban corridas sobre una parte de la habitación. Ella no se había dado cuenta hasta ese momento que del otro lado de las cortinas había un diván bajo, y cuando el marqués casi la arrojó en él, Yola lanzó un grito. «Eres mía, no puedes escapar», dijo él con brusquedad. La estaba besando de nuevo,
con besos furiosos, casi brutales, que quemaban la suavidad de su piel. No, 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 trató de decir ella. Él besó sus mejillas, su cuello y de nuevo su boca, y ella sintió que las manos de él tocaban su cuerpo. De pronto tuvo miedo, un miedo terrible y desesperado de lo que él podía hacer. Luchó como un animal que hubiera caído en una trampa. Con un gran esfuerzo retiró su boca de él y al hacerlo pudo gritar: «No, Leo, no, no, me da miedo, por favor, Leo, por favor». Era como el grito de miedo de un niño que detuvo al marqués como ninguna otra súplica lo hubiera hecho. Bajó la mirada hacia ella. Ella vio su expresión de duda y deseo. Comprendió, por la forma que estaba respirando, que lo había provocado, excitado y enfadado a la vez. Por favor, déjame ir». Las palabras salían casi estranguladas de su garganta, pero él las escuchó y vio en el rostro de ella reflejados el temor y la súplica. Lentamente, él se levantó del diván y, un poco titubeante, Yola se irguió sobre los cojines, contra los cuales la había arrojado el marqués. Entretanto, él regresó a la parte de la habitación donde habían cenado. Quedaba un poco de champaña en la botella que estaba todavía en el hielo. El marqués se sirvió una copa y la bebió de un trago. Yola se arregló el vestido. Al hacerlo se dio cuenta de que estaba todavía muy asustada y de que temblaban sus manos. Entonces, moviéndose con mucha lentitud, con los ojos muy oscuros y aprensivos, que destacaban en su rostro intensamente pálido, Yola caminó hacia el marqués. «Te llevaré a la casa», dijo él, sin mirarla. Cruzó la habitación para levantar la capa de la silla en la que la había dejado caer. Él abrió la puerta, y ella lo precedió antes que empezaran a bajar la escalera. Esperaron por unos minutos, mientras el portero llamaba el carruaje del marqués. Solo cuando el carruaje se puso en marcha, Yola murmuró con voz titubeante: «Lo siento mucho, no quería que te enfadaras». «Yo lo siento también», contestó el marqués. «Me olvidé de lo inocente que eres». Él sonrió como si se estuviera burlando de sí mismo, antes de decir: «¿Quieres que olvidemos lo que sucedió esta noche y recordemos solamente lo felices que fuimos en el Bois, junto a la cascada? Por favor, hagamos eso». Había una especie de sollozo ahogado en su voz, y era visible que estaba a punto de echarse a llorar. El marqués la rodeó con un brazo y la atrajo con mucha gentileza hacia su pecho. «Está bien, mi amor», dijo. «Todo fue mi culpa. No volveré a asustarte de ese modo». Ella apoyó la cabeza en el hombro de él, pero el marqués no la miró, sino que dejó vagar la mirada como si estuviera pensando. Después de un momento, Yola preguntó: «¿No estás enfadado conmigo?» «Estoy disgustado conmigo mismo», contestó el marqués, «pero estoy también un poco desconcertado». Yola esperó y después de un momento él dijo: «No comprendo por qué vives con Aimé y vistes de ese modo. ¿Qué esperas de París?». Como ella sabía que no podía contestar a sus preguntas, al menos por el momento, Yola volvió a ocultar su rostro en el hombro de él, tratando de controlar el llanto. El marqués la oprimió un poco más. «Estás cansada», dijo, y su voz estaba llena de ternura. «Vete a la cama y mañana hablaremos con tranquilidad, tú y yo, y encontraremos una solución para todo. Estoy seguro de que las cosas son realmente sencillas y podemos arreglarlas». Yola no contestó y él besó su cabello. «Te amo», dijo. Eso es algo sobre lo que no hay discusión alguna. No era un recorrido muy largo para llegar a la Rue du Faubourg Saint-Honoré, y cuando el carruaje entró en el patio, el marqués dijo: «No te preocupes por nada, mi amor. Mañana todas las dificultades y problemas parecerán menos importantes y tal vez se desvanezcan por completo». Besó su cabello de nuevo y continuó: «Te llevaré a pasear en el coche.
Luego almorzaremos en algún lugar tranquilo donde podamos hablar. Hay un pequeño restaurante a la orilla del Sena, donde puedes observar las barcas que van de un lado a otro del río. Me gustaría mucho eso, logró decir Yola. Entonces, allí es donde iremos. Prométeme que te dormirás y no pensarás en nada, excepto en nuestro amor. Trataré de hacerlo. Él tomó las dos manos de ella y las besó, una por una. Te amo, dijo el marqués. Duérmete recordando esas dos palabras y todo lo que significan. Tienes mi corazón en tus manos, preciosa mía. El lacayo abrió la puerta del carruaje. Bajaron de él. El marqués dio las buenas noches en un murmullo y Yola se dirigió a la casa, sin volver la vista atrás. ¿Ya volvió madame?, preguntó Yola, sabiendo que Aimé había ido a una cena. Sí, mademoiselle. Madame está sola en el salón. Yola atravesó corriendo el vestíbulo y abrió la puerta. Aimé quizá acababa de entrar, porque estaba de pie frente a la ventana, quitándose los largos guantes negros que llevaba puestos. Giró al oír entrar a Yola y lanzó una pequeña exclamación. ¿Qué ha sucedido? Yola caminó despacio a través de la habitación, para sentarse en un sofá. Aspiró una bocanada de aire antes de contestar. El marqués me ha pedido que sea su amante. Aimé se acercó a su lado. ¿Y te ha alterado mucho eso? Vio la respuesta en la expresión de Yola y agregó: mi querida niña, ¿qué otra cosa esperabas? Pensé que él me amaba como yo lo amo a él. Aimé se sentó junto a ella. ¿Tú lo amas? Con todo mi corazón, contestó Yola. Es todo lo que yo soñaba, lo que deseaba encontrar en el hombre con el que me casaría. Él es el hombre con quien te vas a casar, respondió Aimé suavemente. Yola hizo un gesto de desilusión. ¿Crees que podría casarme con él sabiendo que me ama solamente para que sea su amante? Aimé se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo con voz un poco aguda: escúchame, Yola. Como respuesta, Yola levantó los ojos. Ahora, escúchame y trata de comprender, insistió Aimé. El marqués viene de una familia aristócrata, noble. Sus ancestros han servido a los reyes de Francia por generaciones enteras. Se detuvo antes de decir con toda claridad: el matrimonio para él no tiene nada que ver con el amor. Pero si él me ama, preguntó Yola titubeante. Te ama como mujer. Cuando lo vi esta mañana, antes que te llevara a la exposición, me pareció diferente. Es el amor que lo ha cambiado. Si verdaderamente me amara como Yola Le Fleur, me habría pedido que me casara con él. Habría sido imposible para él hacer eso, dijo Aimé convencida. ¿Por qué?, preguntó Yola. Porque él ha sido educado para creer. Se le ha inculcado como parte de su sangre, de su orgullo y de su familia, que no puede casarse con alguien de otra clase social. Su esposa y la madre de sus hijos tiene que ser alguien noble y aristócrata como él. Entonces, no me ama, exclamó Yola. Después de todo, el duque quiere casarse contigo. Eso es muy diferente. Yo no veo diferencia alguna. Entonces, déjame explicarte, contestó Aimé. El duque quiere casarse conmigo, porque sería yo su segunda esposa. Pero sé que por mucho que significáramos el uno para el otro, y significamos todo en el mundo, nunca me habría imaginado en tal posición si no tuviera ya un heredero al título. Yola la miró sorprendida, y Aimé explicó: él tiene 3 hijos con su esposa. 2 de ellos son varones. Se volvió loca, como sucede algunas veces, al dar a luz al tercero. ¿Me estás diciendo que el duque pondría a su familia antes que a ti? Por supuesto que sí, exclamó Aimé. Es una cosa tradicional. Es una de las leyes no escritas que la aristocracia francesa ha seguido y obedecido por siglos enteros. Yola guardó silencio y entonces dijo en un susurro:
Entonces tú crees que el marqués intenta tenerme como su amante, mientras va al castillo el mes próximo para proponer matrimonio a Marie Teresa de Beauharnais. Aimé se puso de pie y caminó hacia la chimenea. Yo sé que esto puede ser difícil de comprender para ti, Yola, dijo, pero no creo que el marqués considere, ni por un momento, que estaba haciendo algo fuera de lo común, reprensible o perverso. Me asusta solo pensar en ello. Esto se debe a que estás enamorada. Tú te has colocado por voluntad propia en una situación imposible. Aimé miró a Yola antes de añadir: es injusto juzgar al marqués cuando lo estás engañando disfrazada como una demi-mondaine, una mujer que jamás esperaría, ni por un momento, que él le propondría matrimonio. Me siento escandalizada, dijo Yola con aire desafiante. ¿No escandalizó a tu padre tomar una cher amie cuando estaba casado con tu madre? Mi madre lo hizo un ser desventurado con su conducta. Tu padre se enamoró y eso habría sido comprensible, aunque hubiera existido relaciones amigables con tu madre. Era muy natural que pasara parte de su tiempo lejos de casa. Esa es la actitud francesa. Y tú eres francesa, querida mía, contestó Aimé. Tal vez a otros países esto les parezca criticable, pero es nuestra forma de vida, nos guste o no. Si Leo me amara tanto como él dice que me ama, me querría como su esposa. ¿Crees de verdad que eso sería posible, tomando en cuenta dónde te conoció, la apariencia que has asumido y la actitud de otros hombres hacia ti? La forma en que Aimé habló llamó la atención de Yola. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Pensaba hablar contigo esta noche, o mañana en la mañana, cuanto más tarde, dijo Aimé. Porque, sin importar cuál sea tu relación con el marqués, tienes que irte de París. Yola miró a Aimé sorprendida y cruzó por su mente la sospecha de que Aimé quería librarse de ella a causa del duque, pero comprendió que eso era absurdo y después de una breve pausa preguntó: ¿por qué debo irme? Aimé se sentó en el sofá y, colocando sus guantes en una mesita lateral, dijo: el príncipe Napoleón estuvo aquí. ¿Para qué?, preguntó Yola. Vino a verme porque está decidido a que tú le pertenezcas. Entonces se va a llevar una gran desilusión, dijo Yola con voz aguda, y estoy dispuesta a decírselo así. No es tan fácil, Yola. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puede no solo perjudicarme a mí, con lo que, por cierto, ya me ha amenazado, sino también al duque, y eso es algo que no puedo permitir. Los ojos de Yola se agrandaron de asombro, y tomó una mano de Aimé entre las suyas. Tú sabes que no haría yo nada que pudiera perjudicarte a ti o al duque. Ustedes dos han sido tan buenos conmigo. Pero, por favor, explícate, porque no acabo de comprender. El príncipe Napoleón es un hombre muy importante en París, contestó Aimé, y la gente puede hacer cualquier cosa, menos lograr su enemistad. Tiene un genio violento y, como otros hombres astutos, puede ser muy vengativo. ¿Me estás insinuando que el príncipe espera que tú me obligues a aceptar sus pretensiones? Eso es lo que quiero decirte exactamente, contestó Aimé. Pero es increíble. No, en realidad, contestó Aimé. Ha sido un hombre muy mimado y, en cierto modo, está muy orgulloso de su reputación en cuanto a las mujeres. Sonrió con una cierta tristeza antes de continuar. Si tú lo rechazas, piensa él, eso lo convertiría en el hazmerreír de París. Dejaría muy mal parado a quien ha sido amante de las mujeres más fascinantes de París. Nunca había oído nada tan ridículo, exclamó Yola. Aimé sonrió de nuevo. Querida mía, los hombres no son más que niños. En París se lucen unos con otros, mostrando sus conquistas amorosas, tal como los ingleses valorizan sus proezas en las cacerías o en las carreras de caballos. ¿Cómo podría perjudicarte?, preguntó Yola, curiosa. El príncipe y su hermana, la princesa Matilde,
se mezclan con el grupo intelectual y artístico de París. Si se declarara mi enemigo, la mayor parte de la gente que con frecuencia acude a mi salón temería aceptar mis invitaciones. Y al duque, eso es bastante más grave, contestó Aimé, y su voz se hizo suave, como sucedía siempre que hablaba del hombre amado. Pero el duque es tan importante, exclamó Yola. Es un hombre de tal distinción que es difícil imaginar que alguien prestara oídos a lo que el príncipe dijera sobre él. El duque, aunque pertenece a una de las más antiguas familias de Francia, ha aceptado al emperador, cosa que muchos otros nobles no han hecho, le explicó Aimé. Es, por lo tanto, persona grata en las Tullerías, pero, al mismo tiempo, tiene muchos intereses relacionados con el príncipe. ¿Qué tipo de intereses? Algunos de ellos se refieren al desarrollo de las artes, mientras que otros son planes para devolver la prosperidad a ciertas partes de Francia. Eso es ciertamente importante, dijo Yola. Es importante para Francia y también lo es para el duque, agregó Aimé. Ha dedicado mucho de su tiempo, de sus pensamientos y de su propio dinero a estos proyectos. No soportaría yo que lo retiraran de ellos y lo dejaran al margen de las negociaciones que están teniendo lugar. No, por supuesto que no. Comprendo perfectamente. Pero si me voy de París, ¿no tratará el príncipe de ponerse en contacto conmigo? He pensado en eso, contestó Aimé, pero yo le diré que has decidido volver a un rincón oscuro de Francia, donde vas a casarte. Oprimió la mano de Yola al decir: que te vas a casar es cierto, al menos eso espero. Yola no contestó a esto, solo besó a Aimé y dijo: siempre viviré agradecida por tus bondades conmigo. Me iré mañana en la mañana, antes que haya la menor posibilidad de que Su Alteza Imperial pueda buscarme. Subió a su dormitorio y dijo a la doncella, que la esperaba para atenderla, que trajera sus baúles. Les llevó 2 horas guardar los hermosos vestidos que Yola había comprado a Pierre Floret, y había tantos de ellos que tuvo que pedir prestados 2 baúles más a Aimé. Cuando al fin todo quedó listo y pudo irse a la cama, sus problemas empezaron a abrumarla de nuevo, haciendo que diera vueltas en la oscuridad, sin poder conciliar el sueño. Se dijo que debía pensar con toda calma en lo sucedido, con una actitud lógica, como su padre le habría aconsejado que lo hiciera. Pero mientras su cerebro le decía una cosa, todo su cuerpo gritaba que el amor que el marqués le profesaba debía ser lo suficiente grande como para que le ofreciera matrimonio, sin importar lo que Aimé pudiera decir, sin considerar lo que ella misma sabía sobre el tradicional mariage de convenience que se celebraba en Francia. Quería protagonizar una historia al estilo de la Cenicienta. Deseaba ser amada sin tener que ofrecer nada a un hombre a cambio, excepto su corazón. Quería que el marqués la quisiera como ella lo quería a él, como persona, sin su castillo, sin su fortuna, sin saber siquiera que su origen era tan noble como el de él. Su mente lógica le decía que ello era imposible y que Aimé tenía razón. El marqués era francés, y los franceses no pensaban como ella quería. Pero algo pueril e idealista hacía a Yola sentir que no podía aceptar medianías, que no podía aceptar que el marqués la amara solo como hombre y no como aristócrata. Por momentos quiso llorar, al recordar que durante un instante, cuando él le declaró su amor, ella había tocado las cumbres del éxtasis y la felicidad, solo para encontrar que poco después iban a arrebatárselos, iban a ponerlos fuera de su alcance para siempre. Si me caso con él en las circunstancias, se dijo a sí misma, nunca podría volver a creer en sus juramentos de amor. Nunca podría pensar que él sentía lo mismo que yo, o que nuestro amor tenía un toque divino. Se oprimió los dedos en la oscuridad, mientras decía, él obtendría a la mujer que quería como amante, y al castillo también, mientras que yo solo tendría a un hombre que no me amó lo suficiente para ofrecerme un anillo de bodas. Al amanecer, se levantó y abrió las cortinas.
asomándose por la ventana hacia el jardín. En la distancia podía ver los techos grises de París, así como el cielo un poco nublado y triste por encima de ellos. Le pareció que aquello era un presagio de lo que sería su vida futura, una vida sin el sol de un amor que la había transformado de tal manera que nunca podría volver a ser lo que había sido antes. ¿Cómo pudo suceder esto?, se preguntó. Conocía demasiado bien las respuestas a esas preguntas. Fue su propia culpa. Su viaje a París había sido una locura. Se había comportado como ninguna otra dama en su posición lo habría hecho, y ahora estaba pagando las consecuencias. Su castigo sería que el resto de su vida sería tan gris como el cielo de esa mañana, y que el amor la eludiría siempre. Fue en ese momento que decidió que no se casaría con el marqués. No podía imaginar peor infierno en la tierra que amarlo con tanta intensidad y saber que lo que él le ofrecía a cambio no era el verdadero amor de un hombre por una mujer. No podré olvidar nunca, no lo perdonaré jamás, se dijo a sí misma con firmeza. Aunque era aún muy temprano, no volvió a correr las cortinas, sino que se quedó contemplando cómo la luz inundaba poco a poco el cielo, pensando que en su casa el sol estaría apenas tocando las torrecillas del castillo, haciéndolas brillar como si estuvieran cubiertas de oro. Pensó en ese momento que el castillo era la causa de todos sus problemas. Era tan hermoso, tan señorial, que estaba segura de que la verdadera razón por la que el marqués no quería darle su nombre y su corazón era porque al hacerlo tendría que renunciar a la propiedad de Beauharnais. Le escribiré una carta diciéndole que no quiero volver a verlo, se dijo a sí misma. Entonces recordó que tendría que convencer a su abuela de cancelar la invitación que le había hecho al castillo. Por un momento se sintió casi enferma al pensar en el disgusto que eso provocaría, en la furia de su abuela cuando supiera que tendría que cambiar sus planes. Lo peor de todo sería la dificultad de explicar por qué, en forma repentina, había decidido no casarse con el marqués, ni deseaba que fuera a Beauharnais. No escribiré, pensó Yola. Le pediré a Aimé que le diga lo mismo que al príncipe Napoleón. Eso, pensó, eliminaría a Yola Le Fleur y, de algún modo, cuando volviera a su casa, pensaría en la forma de evitar que el marqués cortejara a Marie Teresa de Beauharnais. Con la ayuda de la doncella se vistió con un nuevo y elegante traje de seda y se cubrió con una capa ligera que usaba para viajar. Había un sombrerito que hacía juego con el vestido, y Yola estaba a punto de ponérselo cuando llamaron a la puerta. La doncella fue a abrir y oyó que un lacayo anunciaba: «Monsieur le Marquis de Montereau desea ver a Mademoiselle». Yola levantó la mirada hacia el reloj que había sobre la chimenea. Todavía no eran siquiera las 9 y sabía que Aimé no se había despertado aún, ya que acostumbraba levantarse tarde. Su primer impulso fue decir al marqués que no quería verlo, pero comprendió que debía tener una razón poderosa para visitarla tan temprano y que probablemente insistiría en hacerlo, lo cual provocaría una escena ante los sirvientes. Colocó el sombrero sobre el tocador y dijo a la doncella: «Diga a Monsieur le Marquis que bajaré en unos minutos». La doncella dio el mensaje al lacayo, y cuando la puerta se cerró, Yola dijo: «No quiero que Monsieur se dé cuenta de que voy a marcharme, pero ordene que tengan un carruaje listo en media hora. Hay un tren poco después de las 10 y quisiera alcanzarlo». «Muy bien, mademoiselle», contestó la doncella. «Yo me encargaré de todo». «Gracias», dijo Yola. Observó su imagen reflejada en el espejo y se dio cuenta de que después de una noche sin dormir, su rostro se veía muy pálido y había líneas bajo sus ojos. Como volvía a casa, no se había puesto máscara en las pestañas, rouge en las mejillas, ni pomada de color en los labios. Se preguntó si el marqués advertiría que se veía extraña, diferente a como la había visto hasta entonces. Trató de convencerse de que no tenía la menor importancia, porque después de ese día no lo volvería a ver nunca. Sin embargo,
Mientras bajaba la escalera se percató de que su corazón palpitaba a un ritmo acelerado y de que tenía los dedos muy fríos. El marqués la esperaba en el salón, de pie frente a uno de los largos ventanales, mirando hacia el jardín. Al entrar, él se volvió y Yola notó que él también estaba pálido, y su rostro ostentaba líneas de cansancio que revelaban su falta de sueño. ¿Querías verme?, preguntó, y su voz sonó extraña aún para ella misma. Es muy temprano, contestó el marqués, pero no podía esperar más y, no sé por qué, pensé que estarías despierta. Sintió que sus pies parecían negarse a obedecerla. Yola cruzó la habitación para sentarse en una silla que tenía el respaldo hacia las ventanas, esperando que el marqués no pudiera leer en sus ojos lo que sentía. En realidad, él no la miró, sino que se alejó un poco de ella. Caminó hasta quedar de espaldas a la chimenea apagada. Estuve caminando toda la noche, dijo él. ¿Caminando?, preguntó Yola sorprendida. Quería pensar, solo Dios sabe por dónde anduve, pero permanecí largo tiempo junto al Sena, mirando tu rostro reflejado en el agua. Yo no entiendo. Lo sé, contestó el marqués, y sé, como lo he sabido todo sobre ti,